Muchas gracias a usted, doctora Natalia, y le reiteramos nuestras excusas por nuestra última cita. Sigue el Ministerio del Interior, que tiene dos partes de su intervención: Guillermo Aponte, de la Dirección de Asuntos Indígenas, y Viviana Ferro, y posteriormente se prepara el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Primero, muchas gracias a todos por estar acá. Quiero aplaudir el esfuerzo del señor Contralor Luis Alberto Higuera y el equipo de trabajo de Isabel, la doctora, pues porque este comité o esta reunión acá surge del comité pasado que tuvimos a finales de mayo en Tumaco. Entonces voy a tratar de ser lo más puntual posible como para retomar las ideas que planteó el doctor Higuera al inicio del taller. Lo que se evidenció en el taller de Tumaco fue que prácticamente la oferta institucional como está planteada ya para proyectos productivos de generación de ingresos es casi nula, ¿sí? Los programas no son adecuados, y voy a hablar estrictamente del tema de asuntos indígenas. Hemos venido haciendo un trabajo en cuanto a la aplicación, la implementación del enfoque étnico diferencial con Freddy Guayacán, el DNP, también desde EPS el doctor Juan Felipe López Sierra. Nosotros le entregamos los lineamientos, las recomendaciones básicas que la Dirección de Asuntos Indígenas tiene al respecto de comunidades indígenas para estos temas desde enero, y eso ya se ha bajado, ese tema se ha bajado en el subcomité de enfoque diferencial. Ya lo vamos a tratar de una manera más oficial en esa misma mesa de generación de ingresos. Pero yo, pues, no quiero ser alarmista, pero sí quiero plantear a todos que nos pongamos la mano en el corazón como colombianos, porque la situación es realmente muy grave frente a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Colombia los pueblos indígenas en Colombia son 102 pueblos, de los cuales la Honorable Corte Constitucional ordenó 35 planes de salvaguarda étnica del programa de garantías. ¿Por qué? Porque están en un riesgo grave de desaparición física y cultural. Pero esos 35 pueblos indígenas que están en ese riesgo no son los que tienen una situación más vulnerable. Hay otros 9 pueblos indígenas que están en riesgo de desaparición física y cultural inminente, inmediata, y a los cuales tampoco la oferta institucional ha llegado, el alcance del Estado no ha llegado como debe ser, y por eso están en riesgo de desaparición. Son pueblos que tienen menos de 50 personas en sus comunidades, algunos poco menos de 5 individuos en sus comunidades. Entonces yo les pregunto a ustedes, y quiero que se pongan la mano en el corazón cada uno de ustedes, porque la mayoría de todos nosotros nos conocemos y venimos de otras instituciones, hemos trabajado durante 5, 7, 8, hasta 10 años. Así como le dice el auto 219, dice: señores, son 7 años que venimos hablando del tema de enfoque étnico diferencial y solamente se ve en las presentaciones de PowerPoint. Y cuando hablamos de qué es lo que realmente ha hecho cada institución en campo, directamente con las comunidades indígenas, lo que encontramos es prácticamente nada. Entonces, ¿vamos a ser protagonistas de este genocidio de las comunidades indígenas? Si usted analiza, son casi el 50% de las comunidades indígenas de Colombia que están en riesgo de desaparición física y cultural. En ese orden de ideas, retomando lo que nos hablaba el Contralor Luis Alberto Higuera, pues hay como unos puntos básicos. Uno es, principalmente el tema indígena, la desatención de la implementación del enfoque étnico diferencial, ¿sí? El otro es que no se están aprovechando las sinergias de oferta institucional, ¿sí? Hay inflexibilidad en la oferta y no hay proyectos integrales. Yo veo, según lo que planteó el DPS, pues aplaudo el esfuerzo, porque veo que ese programa Familias en su Tierra, esperamos que tenga una incidencia contundente para los pueblos indígenas en territorio. Entonces, ahí les pedimos que tomen en consideración un tema central, y es el de su registro, porque resulta que no todas las familias indígenas que han sido víctimas del conflicto aparecen en su registro. Muchas se quedaron resistiendo en territorio. Yo acabo de venir hace unos 20-25 días de la Sierra Nevada, estuve reunidos con el pueblo cancuamo para la promoción de un proyecto de vivienda con enfoque étnico diferencial implementado, y la mayoría de la población cancuama
que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado de una manera trágica, casi al borde de extinción, la mayoría decidieron valientemente quedarse resistiendo en territorio. Otros pocos se desplazaron a Valledupar, a Riohacha, Santa Marta, etc., y se registraron efectivamente como desplazados. Entonces, ahí tenemos una problemática grave porque ¿qué vamos a hacer con esas familias cancuamas que son víctimas del conflicto pero que no aparecen en el registro? ¿Los vamos a dejar por fuera de la oferta institucional? Yo creo que ahí, ese es un ejemplo de los que hay que considerar para aplicar la implementación del enfoque étnico diferencial. Por favor, vuelvo y le repito, es un tema serio. El pueblo cancuamo es solamente un ejemplo, es solamente un ejemplo. Si revisamos lo que pasa con el pueblo agua, es exactamente lo mismo. Por eso efectivamente la Corte ordenó un auto aparte solamente para el pueblo agua, el auto 174. Lo mismo el pueblo Inumacaguán en Arauca. Entonces, en base a esta preocupación y al ver que la oferta institucional no ha sido implementada de una manera adecuada, teniendo en cuenta el enfoque étnico diferencial, nosotros hemos buscado un aliado estratégico que ha sido el SENA, y quiero aquí aplaudir la gestión que ha hecho el SENA. No solamente es la población desplazada la que lo aplaude, nosotros también, porque ellos han tomado el tema del enfoque étnico diferencial de una manera con un liderazgo contundente. Entonces, algo que acaba de exponer la autora la compañera del Ministerio de Trabajo es muy claro. No tiene sentido continuar con capacitaciones para población vulnerable indígena que no sabe ni siquiera leer ni escribir, que de pronto no sabe ni siquiera hablar español. Por favor, no desperdiciemos, no continuemos desperdiciando los recursos públicos de esa manera. Es necesario aplicar, y yo pongo de ejemplo la metodología que está tomando el SENA con la metodología Tropenvoz para atención a población indígena, población de origen étnico diferencial. Por favor, es un llamado de la manera más respetuosa y amable que queremos hacer a las instituciones, al DPS, a la Unidad de Atención a Víctimas y a todos los que tengan que dictarle talleres de capacitación a población vulnerable que sea indígena. Por favor, tomen el modelo del SENA y tomen el SENA como un aliado estratégico. En ese orden de ideas nosotros hicimos un acercamiento inicial y logramos un acuerdo de voluntades con el SENA para dictar unos talleres de formulación de proyectos productivos o formulación de proyectos en general, pero con énfasis a proyectos productivos para enfatizar en el tema de subsistencia alimentaria. Hicimos un taller en la ciudad de Quibdó en la última semana, creo, de junio, y logramos pues descubrimientos bastante interesantes que nos obligan a replantear ciertas cosas frente a la atención a comunidades indígenas. ¿Qué encontramos con las comunidades indígenas en territorio? Nosotros, el Estado colombiano, los actores armados ilegales, hemos destruido su territorio ancestral. Nosotros mismos, en la implementación de ciertas políticas, no de manera intencionada o malintencionada, pero para combatir el narcotráfico, hemos destruido la capacidad productiva de los suelos de las comunidades indígenas en territorio. Compañeros, hoy en día, el 70% de la juventud indígena sufre de desnutrición crónica. Entonces, el tema es supremamente grave. Entonces, yo aplaudo el esfuerzo del DPS cuando habla del programa de familias en su tierra, y quisiera, señor Contralor Higuera, la posibilidad de proponer un encuentro con el DPS, la Unidad de Atención, el INCODER, el Ministerio de Agricultura, para concertar los esfuerzos en los cuales se va a dar esa atención de familias en su tierra. Porque una de las fases iniciales de esa atención tiene que ser la recuperación de la capacidad productiva de los suelos en territorio ancestral. Y hay que hacer un trabajo contundente ahí. Ya tenemos un aliado estratégico que la FAO nos propone, que nos puede colaborar en esos temas. Tiene también un programa de recuperación de las cuencas hidrográficas, los territorios, y tiene unas propuestas de proyectos productivos en territorio ancestral muy interesantes, como los cultivos de quinoa. Obviamente, esto planteado bajo el debido proceso de consulta previa con las comunidades, pero tienen la ventaja que tienen el comprador para toda esta producción.
Entonces, me gustaría, señor Contralor, que pudiéramos realizar una ocasión que sea muy cercana, porque hoy el tiempo es limitado, esa reunión con el DPS, la Unidad de Atención a Víctimas, el INCODER, el Ministerio de Agricultura. Hace unos 15 días el Ministerio de Agricultura anunció que la oferta de los presupuestos iba a subir hasta alrededor de 2 billones de pesos, corrígame Feliciano si no estoy mal. Cerca de 2 millones de pesos. Pero entonces lo que ha venido ocurriendo es que a las comunidades indígenas se les está atendiendo como simples campesinos. La oferta con enfoque étnico diferencial para las comunidades indígenas es mínima y tenemos que sentarnos a hablar concretamente de esto. En base a esa preocupación que tenemos nosotros, el Auto 08, la Coordinación General de Autos, se atrevió a solicitar, hacer un trámite por 40.000 millones de pesos adicionales al Ministerio de Hacienda. Estamos en esa gestión. Todavía no nos lo han aprobado, parece ser que sí. Si nos lo llegan a aprobar, lo que nosotros proponemos es realizar una serie de pilotajes en las zonas más vulnerables donde está la población indígena, casi que tratando de seguir el esquema de los informes de riesgo que emitió la Procuraduría. Son los departamentos de Arauca, el departamento de Cauca, el departamento de Nariño, Córdoba, Chocó y el sur de Bolívar. Entonces, yo les pido sinceramente que nos reunamos y hagamos un trabajo de verdad a fondo, porque si no, nosotros mismos, el Estado colombiano, vamos a ser protagonistas y facilitadores de la extinción física y cultural de casi la mitad de los pueblos indígenas de este país. La señora Contralora Sandra Morelli comenzó su intervención hablando que este es un momento crítico de la administración pública. Pero al mismo tiempo, compañeros, este es un momento histórico de Colombia, porque nunca antes en la historia de este país, yo creo que ni siquiera del continente, y creo que ni siquiera en ningún país con población de origen indígena, ni siquiera en Australia, Nueva Zelanda o Noruega, se ha dado un proceso como el que hemos llevado desde el 2010 con la construcción del programa de garantías, que es un acuerdo concertado de los 110 pueblos indígenas. Imagínense eso, por poner de acuerdo a 102 pueblos indígenas para que planteen cuáles son sus necesidades y cuáles son las 200 acciones afirmativas para resolver su problemática. Dentro de las 3 principales es el derecho a la vida, la protección del territorio y la creación de proyectos productivos que generen subsistencia alimentaria. Las comunidades indígenas no quieren pasársela como un mendigo con la mano extendida a ver qué institución les va a regalar plata. Las comunidades indígenas son orgullosas de sus saberes ancestrales. Lo único que necesitan es un impulso y un apoyo de nosotros, con un trabajo que sea concertado interinstitucionalmente a corto, mediano y largo plazo, no dejándolo tirado como lo han expuesto ya. Sencillamente eso, y espero que este llamado o este pedido, esta solicitud en nombre de las comunidades indígenas que le haya llegado al corazón. Hay un tema grave también, es el tema de financiación. Los programas de financiación que existen no están diseñados para la atención de comunidades indígenas, porque nunca una comunidad indígena va a cumplir con los requisitos que exigen las entidades de financiación para acceder a esos recursos. Por favor, no sigamos diciéndole mentiras al país, no sigamos diciendo que tenemos X millones en el presupuesto para atender a los pueblos indígenas para que accedan a recursos, porque eso es falso. Porque cuando llega la hora de que las comunidades indígenas van a acceder a esos recursos, no clasifican los requisitos mínimos que les exigen. Eso tiene que replantearse de manera urgente. Y yo digo lo mismo en base a lo que vi allá en Tumaco con las comunidades desplazadas en general. Allá me sorprendió el caso, usted lo vio, doctor Higuera, de 2 asociaciones de comunidades afrodescendientes. 30 familias en cada una que se asociaron, una para la producción artesanal de velas y otra para la comercialización de frutas y verduras. Las 2 asociaciones, proyectos exitosos que le están dando de comer semanalmente a cada familia, le está aportando un mercado a cada familia. Pero así como lo plantearon ellos allá en la reunión, aquí tengo testigo a la Contraloría. ¿Qué planteaban ellos? A la hora de acceder a los recursos económicos de apoyo para ampliar esos proyectos productivos que están siendo exitosos, los recursos no están, no aparecen, porque igualmente no pueden acceder, porque no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a esos recursos. Es decir, o pagan el arriendo o sacan la plata para darle el mercado a cada familia,
o pagan el arriendo y se inscriben y pagan en salud y pensión, pero entonces no tienen plata para el mercado, ni tienen plata para pagar el registro de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, se los digo sencillamente, tenemos que replantear la atención a esta población vulnerable, porque los proyectos que existen, los programas que existen son muy ambiciosos, están muy bien diseñados, pero parece ser que no estuvieran diseñados efectivamente para población desplazada vulnerable y mucho menos para población indígena desplazada o víctima del conflicto. En cuanto a los compromisos que planteamos allá en Tumaco, doctor Higuera, quiero decirle que la Dirección de Asuntos Indígenas está haciendo los esfuerzos para concretar efectivamente lo que prometimos para el pueblo Aguá y esperar hacia Piedra con 50 millones de pesos cada uno para jalonar un proyecto productivo que sirva como pilotaje. Y en esa misma reunión se plantearon compromisos con las otras instituciones, donde yo estaba esperando el resultado de esta reunión para efectivamente con su apoyo, señor Contralor, oficiar a la Gobernación de Nariño, a la Alcaldía de Tumaco, y efectivamente el DPS regional y la unidad de víctimas también tenían compromisos frente a lo que ellos podrían aportar para realizar ese pilotaje. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y pues saludamos el interés y el compromiso que hay desde la Dirección de Asuntos Indígenas en este momento en su presentación para respaldar esos ciudadanos. Nos va a acompañar ahora Viviana Ferro y se prepara el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Ferro, soy asesora del viceministro del Interior y tengo bajo mi cargo el tema de apoyo a la coordinación territorial para la implementación de la política de víctimas en el Ministerio del Interior. Simplemente frente al tema étnico, que es uno de los componentes que trabaja el Ministerio del Interior, quisiera hacer solo un comentario recogiendo lo que dice Luis Guillermo Ponte de la Dirección de Asuntos para Comunidades Indígenas y recogiendo también lo que se ha planteado frente a la política para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Las políticas públicas, sobre todo las que tocan directamente a las comunidades étnicas o llegan a afectarlos, ustedes saben que pasan por procesos de concertación y de consulta previa. El Ministerio del Interior tiene bajo su responsabilidad la garantía de ese derecho, del ejercicio del derecho a la consulta previa, y adicionalmente acompañamos a las entidades del orden nacional para que adelanten los procesos de concertación con las comunidades indígenas, negras y rom. En ese orden de ideas, simplemente vale la pena mencionar que hay dos esfuerzos muy grandes que se han hecho en marcos de concertación, donde se tienen contenidas líneas de política pública de generación de ingresos, más que todo marcadas en temas de autosuficiencia, autonomía alimentaria y prácticas tradicionales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay unos capítulos específicos para comunidades negras, indígenas y rom, donde están las líneas enmarcadas, donde cada una de esas entidades participó de una manera muy activa de estos procesos de consulta que duraron aproximadamente 4 meses, e igualmente también hay unas líneas específicas que están concertadas en el tema indígena, específicamente en el marco del Plan Nacional de Garantías, el cual fue suscrito como lo comentó Jacobo, con 110 pueblos, fue protocolizado en noviembre del año pasado y fue presentado a la Corte Constitucional en diciembre del mismo año como parte del cumplimiento del Auto 4. En la protocolización de este Plan Nacional, del Programa Nacional de Garantías, hay líneas también específicas en el tema de generación de ingresos. O sea, esto lo traigo a colación para decirles que Herramientas Jurídicas sabe que ustedes mismos, sus entidades han participado en estos procesos. Hay unas líneas específicas que desde sus mismos entidades se han planteado para atender a estas comunidades, entonces pues vale la pena revisar en el marco ya de la implementación de todos estos planes y programas que ya hemos concertado, que es una de las fases más complejas para iniciar la planeación y la programación de acciones con comunidades étnicas, lo cual vale la pena que revisemos institucionalmente. O sea, eso es lo que tiene que ver con los temas étnicos. Ahora, frente al tema de coordinación del territorio, voy a recoger algunos de los comentarios que hizo María Viviana Gaitán de la unidad de víctimas frente al esquema de coordinación nación-territorio y de los avances que se han tenido en este tema.
Desde el año 2009 se viene trabajando en un grupo que, si bien se creó de una manera de competencias y de acciones conjuntas entre el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, en su momento Acción Social, y el Ministerio del Interior y de Justicia, en su momento, se empezó a trabajar en el esquema de coordinación nación-territorio, y en este marco se empezó a diseñar algunas herramientas para poder buscar que la política pública en su momento de atención a la población desplazada pudiese tener un ajuste también enmarcado en las particularidades regionales. Ya, como por todos es bien conocido, con la expedición de la Ley de Víctimas en junio del 2011, estas herramientas que preliminarmente se diseñaron, inicialmente pues en un marco de trabajo conjunto, posteriormente en cumplimiento del auto 383 de 2010, pues ya tuvieron que ser modificadas y ajustadas en el nuevo marco de la política pública enmarcada en el decreto, en la ley 1448 del 2011. Dentro de este marco legal, ustedes pueden encontrar el equipo interinstitucional que hace parte de las estructuras de coordinación que tiene la unidad, equipo interinstitucional que está conformado por todas estas entidades, incluidas las entidades que se extinguieron o que se modificaron, como en el caso de Acción Social, que se convirtió en las competencias en la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en el Departamento para la Prosperidad Social, y en el caso de nosotros particularmente en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Justicia. O sea, estas entidades están para apoyar y fortalecer la gestión de la unidad de víctimas, principalmente para poder implementar la política pública. En este marco general, queremos comentarles que estamos trabajando fuertemente en integrar una herramienta que pueda ajustar lo que son el marco de oferta nacional con el marco de oferta territorial, porque nosotros hemos visto a través de los diferentes sistemas de información de los cuales dispone la Nación y que hemos articulado para analizar la capacidad de las entidades territoriales, herramienta que conoce la Contraloría General de la Nación, es que todas las entidades atienden a la población. Las entidades tanto nacionales como las territoriales tienen algún tipo de marco de oferta para la población desplazada y población víctima. Tienen dentro de sus esquemas de planificación líneas y presupuestos que van destinadas para la población. ¿Cuál ha sido el problema? Es que entrar a medir el impacto frente a la atención es muy complejo, porque los ciclos de atención de la nación y del territorio son diferentes y no hay una oferta integral realmente que pueda llegar de una manera acertada a la población en sus mismos ciclos que están contemplados para la atención dentro del marco de la política pública para las víctimas. Estas herramientas que se están diseñando conjuntamente van enmarcadas hacia ese fin, a lograr una articulación de la nación con el territorio, partiendo de particularidades poblacionales y regionales de las cuales pues componen la política pública, no solo en la atención a la población desplazada, sino toda la política pública. Entonces, ese es el trabajo que estamos adelantando en este semestre. En el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se contempló como una recomendación para el gobierno a avanzar en la construcción de estas herramientas y reglamentarlas específicamente para que esto se convierta en un esquema integrado de oferta y no específicamente en unas atenciones de pronto aisladas, gracias, en atenciones aisladas, sino dentro de un marco integral. Todo este marco, pues yo sé que suena muy bonito, muy chévere, muy interesante. Esto esperamos que se demore este semestre, esperamos poder estar ajustando las herramientas el próximo año y poder empezar a trabajar de una manera más integral de acuerdo a los ciclos de planificación y los ciclos fiscales entre el 2013 y el 2014. Todo esto nosotros estamos presentándoles para que ustedes sepan a las entidades territoriales, quienes en este momento están haciendo parte de los talleres de formulación de los planes de acción territorial, donde se espera que se recoja todo el marco de oferta. De ahí se van a hacer unos diagnósticos para que la nación tenga conocimiento de las necesidades particulares y se pueda proceder a esquemas de focalización y regionalización de oferta de manera integral como una acción preliminar. Esos talleres de formulación del plan de acción, tenemos aproximadamente programados 70 talleres subregionales en todo el país,
Quienes estamos trabajando con las entidades territoriales en este momento, pues vuelvo y repito que son las entidades que hacen parte del equipo interinstitucional, que son el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas principalmente. Hemos construido unas herramientas de planificación para las entidades territoriales para lograr poder que hablemos el mismo lenguaje entre la nación y el territorio, y de esta manera poder lograr una oferta mucho más articulada, mucho más integrada y que se acerque más a las necesidades reales tanto de los territorios como de la población en específico. O sea, en términos generales, pues es el trabajo que hemos venido adelantando. De todos los avances que se han tenido, pues hemos venido informando a la Contraloría General de la Nación en el marco del cumplimiento de la sentencia T025 y específicamente del cumplimiento del auto 383, y pues igual estamos también dispuestos a continuar con todo este proceso. Una vez vayan avanzando un poco más las herramientas, ya se empezará a hacer un trabajo sectorial, porque también hay que mirar por cada uno de los sectores cómo estamos trabajando para poder ajustar e integrar la oferta de acuerdo a cómo cada sector se integra con el territorio, porque el marco normativo es muy diferente variando el sector, salvo las normas específicas que hay para la aplicación del Sistema General de Participaciones, que tiene una reglamentación específica. Todo el resto de los sectores tienen una reglamentación completamente diferente, y en lo que tiene que ver con intervención con el territorio hay que mirar adicional de la ley de víctimas y este marco legal, todo el marco legal también que reglamenta los sectores y su manera como se integra con el territorio. O sea, eso es parte del trabajo que vamos a hacer en este semestre y en lo que estamos en este momento. Agradecemos a la Contraloría pues por la invitación y pues nos estamos igual dispuestos a continuar con todo este ejercicio. Muchas gracias.